Perfecto. Listo. Listo. Entonces voy a empezar. Bueno, Sí, doctor, empiece. listo. Bueno, entonces hoy, muy buenas tardes o días a todos. Esta es nuestra última sesión y como podrán ver, pues hemos intentado hacer de una forma muy práctica una navegación por toda la nutrición parenteral y lo que vamos a hablar hoy en esta última conferencia es sobre las fórmulas de nutrición parenteral listas para usar. Tienen muchísimos nombres, en inglés hay dos o tres epónimos, pero son estas nutriciones que ya vienen listas para armar, que ustedes las consiguen muy fácilmente y que se han constituido una herramienta muy efectiva para los pacientes quirúrgicos. De hecho, por eso el título de esta conferencia se está hablando de un estándar de calidad, porque se está hablando en el mundo a partir de las guías de manejo, tanto europeas como americanas, especialmente europeas, como las nutriciones en uno, 3 en 1, se constituyó el estándar de calidad. Nuevamente, mi nombre es Juan Carlos Ayala, un amigo para ustedes, cirujano, mucha pared abdominal aquí en Bogotá y nuevamente, en la medida que yo pueda ayudar, no duden en contactarme o buscarme, o por intermedio de Fresenius Perú también lo podemos hacer. Entrando en materia, recuerden, y es muy importante que ustedes tengan esto presente, y son mensajes que tienen que llevarse para la casa, los pacientes que están sometidos a nutrición parenteral, esto se considera una terapia que es de complejidad elevada. La nutrición parenteral en el mundo se considera entonces un medicamento de alto riesgo y es un medicamento, no es una estrategia nutricional como la nutrición enteral. En mi país, en Colombia, la nutrición parenteral se considera un medicamento como en todo el mundo, y la enteral tiene un nombre especial que se denomina los alimentos con de régimen especial. Cuando ustedes están haciendo una nutrición parenteral o un paciente de ustedes tiene una nutrición parenteral, ustedes tienen claro que este paciente pues está enfermo, por eso está con la nutrición parenteral, pero esta estrategia tiene un riesgo de complicaciones mecánico cuando se avanza el catéter, neumotórax, hemotórax, lesiones del conducto torácico. Las segundas complicaciones son las infecciones asociadas a los dispositivos intravasculares, que se podría determinar con la principal morbilidad asociada a la parenteral. Y la segunda serían las alteraciones metabólicas iniciales, como son la hiperglicemia, la hipercapnia, la hipertrigliceridemia especialmente, y las tardías, en donde ya hablamos de colestasis como tal. Entonces recuerden que la nutrición parenteral en ese escenario se constituye como como un medicamento de alto riesgo, y para el Instituto del Uso Seguro de Medicamentos ha incluido la nutrición parenteral, si ustedes ven, como un grupo terapéutico de alto riesgo en el manejo de los pacientes hospitalizados. Y ustedes ven en esta lista que nos provee el Instituto de Seguro de Medicamentos, ustedes ven cómo se considera la nutrición parenteral, y aquí se las tengo subrayadas en un cuadrito, un medicamento de alto riesgo. ¿Qué significa esto? Pues que tiene que ser muy bien formulado. En el ideal, tiene que hacerlo bajo la supervisión de un grupo de soporte nutricional o por nutricionistas o nutriólogos con experiencia en esto. Pero finalmente ustedes han dado cuenta como casi la mitad de los pacientes quirúrgicos en algún momento de su hospitalización prolongada van a estar sometidos a una intervención nutricional por vía parenteral. Entonces, al ser de alto riesgo, lo que queremos mencionar con esto es que un medicamento de alto riesgo son aquellos medicamentos que cuando no se utilizan correctamente presentan una mayor probabilidad de causar daños graves, una morbilidad elevada. Ya les mencioné en parenteral cuáles serían, y en este punto también podemos hablar de un riesgo de mortalidad. La posibilidad de que un paciente se nos muera por nutrición parenteral, pues no llega a un número alto, no llega a más de un 2%. Sin embargo, hay que revisar errores de formulación y implementación. Lo que sí sabemos es que las morbilidades asociadas a la parenteral, tanto infecciosas como son la infección del torrente sanguíneo asociado al dispositivo intravascular, o las complicaciones metabólicas tardías como una colestasis, sí tienen, cuando ya se instauran, tienen unos números muy altos de probabilidad de muerte. Por eso, las personas que estamos alrededor de estos pacientes, los cirujanos como dueños del paciente, el grupo de soporte, las nutricionistas, el nutricionista, el nutriólogo, tiene que estar muy encima de la evolución del paciente, porque el paciente es un continuo ida y venida, en la medida que ustedes tienen que estar siempre adecuándose y estar siempre situándose en el momento
metabólico y clínico del paciente para estar haciendo esos cambios día a día que el paciente merece. Cuando hablamos de nutriciones parenterales, están las dos tipos como son, la magistral, que es la que ustedes mandan a preparar en la central de mezclas, y vienen desde hace unos 30 años para acá estas fórmulas que se llaman listas para usar, del inglés ready to use, o 3 in, o 3 en 1, 3 in 1, porque tiene los componentes de una parenteral, los componentes macros, en una sola preparación. Ustedes pueden tenerla de forma central o periférica y en opciones periféricas en el paciente quirúrgico son una herramienta muy atractiva porque son responsables de disminuir de forma muy efectiva la deuda calórica. Estas fórmulas, como les decía, en el inglés se denominan de estas dos formas. Si ustedes quieren profundizar un poco en este tipo de fórmulas, estos son los términos para usar en cualquier biblioteca de literatura médica, especialmente en Medline, en PubMed. Estos son los términos para utilizar. Y aquí abajo les estoy referenciando un artículo muy interesante en donde uno de sus autores, el doctor Singer, es un cirujano, es un intensivista europeo que tiene muchísima experiencia y él nos habla cómo en este tipo de formulaciones tienen muchas características positivas. Qué tienen de interesante las listas para usar? Es una fórmula que ya viene armada, solo está para mezclar una vez se decide intervenir al paciente. No traen todos los constituyentes porque están desprovistas de oligoelementos y vitaminas, es decir, no traen ni, ni elementos traza ni vitaminas. Algunas fórmulas traen electrolitos en unas cantidades mínimas, pero en general son fórmulas que están diseñadas solo para proveer agua y macronutrientes, entiéndase carbohidratos, lípidos y proteínas, y el cirujano o el soportólogo o el nutriólogo, pues lo que tiene que hacer es mirar, o la nutrióloga, lo que tiene que mirar es cómo se adapta la fórmula para cada paciente según su peso y según su condición metabólica. Siempre se ha dicho si la estrategia de nutrición parenteral es segura, en términos de una nutrición parenteral va a ser segura para el paciente. Y estas conferencias que hemos desarrollado para ustedes, pues están encaminadas en mostrarles cómo una adecuada implementación de la nutrición parenteral, una adecuada formulación, entendido como una adecuada dosificación, sí muestra seguridad. Porque históricamente, cuando se empieza la nutrición parenteral en los pacientes y empezó en pacientes quirúrgicos, en pacientes con falla intestinal, se encontraron que había una mayor tasa de infección del torrente sanguíneo, ITS es infección del torrente sanguíneo, asociada al dispositivo. Segundo, habían mayores complicaciones metabólicas que eran hiperglicemia e hipercamia. Y tercero, había más sobrecarga hídrica. No sé si ustedes han visto cómo los pacientes con parenteral usualmente se les da un mayor aporte de agua, pero eso no es culpa de la parenteral, sino es culpa de la persona que prescribe o del dueño del paciente, que no está encargado de revisar qué dosis del paciente tiene de agua como para no tener una sobrecarga hídrica. Cuando se empezaron las primeras intervenciones con parenteral, y le estoy hablando desde el doctor Dudrick en Estados Unidos y con el doctor Redlin en Europa, pues ellos lo que hacían era hacían unas dosificaciones muy altas de caloría, 5.000 calorías o 6.000 calorías, y a un paciente de 40 kilos, pues ustedes se pueden dar cuenta que eran unas terapias muy hipercalóricas, y por eso en esta parte del mundo se conocía la terapia como hiperalimentación. Yo no sé en Perú, pero aquí mis profesores, y yo alcancé a tener eso, siempre estamos hablando que el paciente necesitaba hiperalimentarse y le poníamos una nutrición parenteral. Esto ya obviamente ha sido completamente reemplazado por términos mucho más científicos y mucho más adaptados al tiempo que vivimos, en donde hablamos de nutrición parenteral como tal al paciente que está enfermo. Ahora, tenemos más de 120 estudios de muy buen diseño, que es un cuerpo de evidencia muy grande, que nos permite decirles que la implementación de nutrición parenteral es muy segura en la medida que usted tiene que formularla bien, dosificarla bien e implementarla bien. Con eso quiero decir, si usted va a utilizar un catéter central, ustedes lo saben mejor que yo, hay que usar todas las normas de asepsia, antisepsia. Esos pacientes idealmente en un sitio estéril se les coloca su catéter central y con eso nos minimizamos un importante riesgo de infección. Segundo, el manejo del catéter que se pone enfermera con experiencia, que todos los días esté en el grupo. Por eso la mayoría de veces recomendamos, o se recomienda más bien, que si usted tiene un grupo de soporte nutricional, esté constituido por un nutricionista, un nutriólogo, por un médico y por una enfermera que va a estar siempre pendiente de estos accesos venosos para que la probabilidad de complicaciones sea mucho menor.
Segundo, usted empieza con dosis de agua bajas que no superan el 0,8 o 1 cc por kilo por hora para que las terapias no tengan una sobrecarga hídrica y después empieza usted a mirar la dosificación, obviamente, de los macronutrientes. En ese escenario, entonces lo que vemos es que es muy importante que ustedes calculen o las personas responsables de la implementación de la nutrición parenteral calculen de forma adecuada las calorías del paciente y especialmente el déficit. Y lo que tienen que hacer es mirar si se puede hacer por calorimetría indirecta, pero ustedes ven como en nuestro medio, en mi país, si tenemos 3 calorímetros, no tenemos más, y por eso la mayoría de las terapias nutricionales se basan solo por cálculos de fórmulas indirectas, ya sea el paciente en cuidado intensivo, fórmulas de Penn State, fórmulas del pulgar, que es muy famoso a nivel de este lado del mundo, en donde 25, 30 kilocalorías por kilo. Lo que es importante es que ustedes tengan claro la dosificación muy importante de proteína, en donde acuérdense que de 0,8 o 1,3 o puede ser mayor en el paciente quirúrgico, en donde recomendamos dosis de 1,5 o 1,6 gramos por kilo día. Pero aún más importante, y lo que ha sido el enfoque de estas conferencias, recuerden que todas las nutriciones parenterales en el paciente quirúrgico todos los días deben llevar lípidos. Lo importante de los lípidos es que la dosis no supere 1,5 gramos por kilo día. Y en el ideal, como les he mencionado, que estas fórmulas tengan constituyentes de última generación, es decir, tengan aceite de pescado para que la proporción de omega 3 animal sea lo adecuado, bien dosificado, y el paciente pues obviamente va a experimentar esos beneficios que hemos hablado en las últimas dos conferencias. Hablando de la parte de carbohidratos, tengan presente que uno no debe superar aportes de 1,5 gramos por kilo día. Si estamos en dosis más altas, el paciente va a expresar o va a manifestar hiperglicemia. Y normalmente el paciente quirúrgico tiene una condición de estrés que la mencionamos en la primera conferencia. Y esa condición de estrés, cuando hablamos de su parte hormonal o si nos centramos en su parte hormonal, lo que está mostrando es una condición de hiperinsulinemia. Por lo tanto, el sustrato no se maneja bien y ese sustrato hace que tengamos ese problema. Por otro lado, en este momento se constituye como otro nutriente muy especial la glutamina en paciente quirúrgico. Miren que esto está en la mayoría de guías. Es una revisión del año 2020 en donde hablaba cómo la nutrición en sepsis del paciente quirúrgico era importante revisar si el paciente que dependía solamente de nutrición parenteral había que tenerlo con glutamina como un nutriente esencial, porque recuerden que ninguna fórmula de aminoácidos para este lado del mundo ni en Europa como constituyente tiene glutamina, están con otro tipo de nutrientes y por eso es importante verlo. Y miren, como les decía, a partir de la formulación de líquidos, ustedes deben procurar que la dosificación de agua de sus pacientes quirúrgicos no supere el 1 cc o 1 mililitro por kilo por hora. Teniendo esto en mente y teniendo esto considerado, pues ahí sabemos entonces que se puede determinar. Miren cómo entonces tenemos claro que usted tiene que determinarse en el paciente quirúrgico una cantidad entonces estable de calorías. Normalmente eso tiene que superar si les da muy poco tiene problemas, si les da mucho aumenta la mortalidad, pero especialmente el objetivo proteico normalmente no tiene que ser menor a 1,3 gramos por kilo día. Pacientes quirúrgicos que están con aportes de proteína por debajo de 1,3 son pacientes que tienen mayores tasas de complicaciones, mayor tasa de fístulas, mayor tasa de infección nosocomial, y eso es importante que usted lo tenga presente porque cada vez que escogen una formulación parenteral, tiene que respaldarse mucho en el aporte proteico que ya tenga. Por eso, vemos cómo ahora surge esta nueva modalidad, que no es que sea nueva, pero para nuestro medio sí, en donde estas fórmulas traen los tres componentes principales y uno como prescriptor, usted lo que mira son el número de calorías, las mezcla. Estas son fórmulas que son muy prácticas, son muy rápidas de implementar. En una sola bolsa viene aminoácidos, vienen los lípidos, viene la glucosa y algunas, como les mostraba, tienen electrolitos. Si ustedes ven acá a la disposición a su izquierda, me siguen aquí a la izquierda, la bolsa tiene obviamente una cobertura importante, usualmente están hechas por polietilvinilo, son bolsas que entonces protegen esos constituyentes y vienen por separado los tres. Una parte donde viene el agua y el azúcar, otra parte donde vienen los triglicéridos o los lípidos y otra parte donde viene la proteína o los aminoácidos. Algunas traen electrolitos, algunas no. ¿Qué no traen? No traen vitaminas y no traen elementos traza, pero en general usted se los puede añadir en un punto de inyección en normas o en condiciones de completa sepsia, antisepsia.
aquí a la derecha ustedes ven la fórmula que más utilizamos aquí en el mercado, que es el Smofca-Iben, que es una fórmula de Fresenius que tiene los tres componentes. Aquí tiene el azúcar, tiene la proteína y tiene los lípidos, que es la parte blanca. Una vez se saca al refrigerador o se trae de la central o de la farmacia, lo que se va a hacer es que se mezcla y al paciente se le pone ya sea central o periférica según la indicación que haya hecho el prescriptor. Si empezamos a revisar hacia atrás, estas fórmulas listas para usar son cada vez más usadas en el ambiente clínico porque son más fáciles y porque finalmente muchas veces uno tiene pacientes cuyas terapias parenterales no van a superar 5 ni 7 días. Y en ese escenario, en terapias cortas, las listas para usar son ideales porque usted se evita sobrecosto de mandarla a preparar y obviamente los pacientes en términos de costos son más baratos o son más costo efectivas porque me aminora costos de implementación, farmacia, etcétera. Si ustedes tienen pacientes con falla intestinal tipo 3, es decir, con pérdidas exageradas, intestino corto, fístulas de alto gasto y donde su única fuente de metabolismo energético es la parenteral, pues sencillamente sabemos que esos pacientes se benefician más de mandar a preparar la fórmula central de mezclas. Ahora, según los estudios que han mostrado de forma muy importante, no solo son prácticas, sino que como no tienen mayor manipulación, los pacientes que están sometidos a nutrición parenteral con fórmulas listas para usar tienen menores tasas de infección del torrente sanguíneo, evidenciado en muchísimos artículos. Este artículo que les menciono acá abajo está publicado, el que les mostraba el doctor Singer. Miren cómo con el pasar de los años se ha venido aumentando el uso de fórmulas comerciales, es decir, listas para usar, y casi las mandadas a preparar o personalizadas han perdido desuso. Miren cómo acá para el 2018, y esto es un sondeo que se hizo solamente en Europa, pero se puede decir que esta misma tendencia se observa en muchos lados en Latinoamérica. Y si ustedes tienen más de 15 o 10 pacientes, dice la evidencia actual, con nutrición parenteral, es probable que se beneficie tener ustedes a la mano nutriciones listas para usar porque es más práctico, es mucho más práctico, sigue siendo un poco más seguro y es pues menos costoso que mandarla a preparar en central de mezclas. Este estudio que les mostraba, miren cómo evidencia desde el año 2012 hasta el 2014, la mayoría son retrospectivos, pero lo que sí se miraba era como el riesgo de infección sanguínea o el torrente sanguíneo, que es BSI en inglés, es muchísimo menor en los pacientes que estaban nutridos por fórmulas listas para usar que por pacientes que estaban nutridos por fórmulas magistrales o mandadas preparar. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que es importante que ustedes tengan esto claro. Pregúntense si sus pacientes en el posoperatorio o en el preoperatorio están alcanzando las metas calóricas. De pronto ustedes como cirujanos que no hacen soporte nutricional, la parte de la deuda calórica no la tienen muy presente, pero recuerden que el paciente que no recibe adecuadas calorías desde el preoperatorio o en el posoperatorio tiene mayor tasa de infección, mayor tasa de fístula y mayor tasa de muerte. Entonces a mí como cirujano lo que me interesa es encontrar que si mi paciente no puede estar comiendo o si lo tengo solo con dieta líquida, ese paciente está experimentando deuda calórica, porque si no está recibiendo calorías por vía oral o le tengo una dieta líquida hospitalaria donde el aporte calórico es muy bajo, son pacientes que están sometidos a deuda calórica y yo tengo que rápidamente y quitar esa deuda calórica y ahí es la nutrición parenteral lista para usar porque esas bolsas, como le digo, son muy prácticas, se pueden usar por vía periférica y usted con una periférica está reduciendo casi un 50% de la deuda calórica. Los números muestran cómo la mayoría de los pacientes quirúrgicos hospitalizados tienen una deuda calórica y proteica cercana al 80%. Es decir, los pacientes están solo consumiendo un 20% de sus calorías y de su necesidad proteica. Por lo tanto, cuando tenemos deudas calóricas por encima del 30%, son los pacientes que en toda la evidencia clínica que tenemos están mostrando unos desenlaces inadecuados. Normalmente yo al paciente lo valoro, encuentro que está con deuda calórica o encuentro que tiene indicación de nutrición parenteral y si yo recurro a una nutrición lista para usar, pues de entrada sé que tengo una implementación que se demora menos de 40 minutos, una hora, comparado con los pacientes a los cuales yo les mando preparar la nutrición y aquí, por ejemplo, en mi país, yo paso una ronda hacia las 8 o 9 de la mañana, determino qué paciente necesita nutrición parenteral, yo mando preparar esa fórmula y esa fórmula me la traen nuevamente hacia las 5 o 6 de la tarde. Es decir, el paciente también continúa en más o menos unas 8 horas de ayuno calórico que puede ser mucho más deleterio para el paciente. Ahora,
cuando yo utilizo fórmulas listas para usar, tengo un 40% menos de errores de formulación. ¿Qué significa eso? Tengo menos problemas y recuerden, como empezamos en la conferencia de hoy, que la parenteral es un medicamento de alto riesgo. Por lo tanto, si yo minimizo los escapes de errores o la probabilidad de errores, tengo una terapia mucho más efectiva y la evidencia muestra como cuando yo utilizo fórmulas listas para usar, tengo una probabilidad menor del 40% de hacer errores de formulación. Y por último, si comparamos precios a nivel mundial, es un 10 a 20% menos costosa la nutrición parenteral lista para usar que las mandadas a preparar en términos de lo que vale la fórmula y todo alrededor en verificaciones, químico, etcétera. Entonces, recuerden cómo eso es importante y ustedes tienen que estar parándose o situándose en el momento metabólico de su paciente quirúrgico. En la fase temprana, después del posoperatorio, que estamos en las primeras 48 horas, yo tengo que cuidar mucho la sobrecarga hídrica, tengo que tener en cuenta que hay un cataleo proteico muy severo. Estos pacientes están anémicos, están hiponatrémicos o pueden estar hasta con hipercalemia. En ese punto, ¿yo qué busco? Que la nutrición tenga alto aporte de proteína, bajo aporte de agua y que tenga aporte de sodio, pero que no constituye ningún otro problema. Cuando el paciente ya pasa casi después del cuarto día posoperatorio, estoy en esa fase tardía en donde empiezo a hacer más hiperglicemia, que es el marco metabólico de la inflamación quirúrgica, hago hipertrigliceridemia, entonces lo que yo tengo que hacer es evaluar el aporte calórico y el aporte de triglicéridos, pero no quitárselos, yo no tengo que restringirle los lípidos al paciente quirúrgico por esa razón. Y lo que sí tengo claro es que si continúas sin vía oral y estás solamente dependiendo de nutrición parenteral, pues va a tener un riesgo muy alto de estar con una ingesta inadecuada, tanto de vitaminas como elementos traza. Y cuando el paciente ya empieza a recuperarse, lo que tengo que mirar yo es que le dé adecuado aporte de vitaminas, de tiamina, de ácido fólico, de elementos traza, no sobrecargarlo con hierro para evitar que no empiece a hacer colestasis. Por eso uno tiene que situarse en cada momento del paciente. Uno tiene que estar pendiente de cómo le ha ido al paciente y sobre esa evaluación uno toma las decisiones. La nutrición lista para usar realmente es buena, sirve, pues el primer estudio bastante de muy buen diseño es publicado en el año 2020, aquí lo tengo abajo referenciado, en donde este cirujano en cuidado intensivo evaluó 700 pacientes con nutrición parenteral lista para usar, que en la literatura se llama suplementada, porque son pacientes que están con deuda calórica y les ponen una lista para usar para reducir la deuda calórica. Encontró que los pacientes que estaban sometidos a nutriciones parenteral listas para usar tenían una menor mortalidad, en donde el riesgo relativo era el 0,5 y se reducía el riesgo de muerte en un 43%. O sea, la terapia es muy, muy efectiva. Y por otro lado, tenían un menor riesgo de infección, en donde se reducía casi un 27% la probabilidad de infección nosocomial. Y eso hace que la mayoría de los pacientes entonces tuvieran un mayor aporte de calorías, un mayor aporte de proteínas. ¿Qué significa esto? Que el paciente que está hospitalizado después de una cirugía, que está con baja ingesta calórica, cuando yo lo suplemento con nutrición parenteral lista para usar, ese paciente, a partir de recibir más calorías y más proteínas, tiene una reducción del riesgo en un 43% y una reducción de la infección en un 27% como tal. Aquí son los estudios, miren la mortalidad en cuidado intensivo. La mayoría de los pacientes de este estudio, de este metaanálisis, son quirúrgicos y miren cómo el riesgo de muerte es muchísimo menor cuando el paciente está sometido a nutrición parenteral suplementada. Miren aquí que la presencia de infección también es marcadamente menor, estadísticamente hablando, en los pacientes sometidos a este tipo de intervención y en estas otras gráficas de bosques que están evaluando otro tipo de desenlaces, la estancia hospitalaria, la estancia en cuidado intensivo, la duración de la ventilación mecánica es muchísimo menor y miren cómo la ingesta calórica y la ingesta proteica es muchísimo mayor en las metas propuestas en los pacientes que están sometidos a nutrición parenteral suplementada. Si empezamos a mirar si es efectivo o no, porque a pesar de que yo no haga terapia nutricional, yo como dueño del paciente, como cirujano dueño del paciente, sí tengo que estar pendiente de que las intervenciones no solo sean efectivas, sino que el sobrecosto de la atención no sea mayor y si hay un sobrecosto, pues que ese sobrecosto esté amortiguado por un beneficio. Y por eso actualmente como cirujanos se nos obliga mucho a estar evaluando nuestras intervenciones a la luz de los costos para mirar qué efectos se obtienen. Si el efecto es positivo, pues claramente el sobrecosto que yo incurro está amortiguado por el beneficio que tengo. Me explico. Si a mí me vale $10 más la intervención, pero yo reduzco la infección y reduzco la estancia hospitalaria, y eso significa reducir en $100
esas complicaciones, pues los $30 que empecé, pues están amortiguados por una ganancia de no solo clínica, sino de $70 que sería la costo efectiva. Por eso, actualmente en salud y en cirugía estamos obligados a hacer intervenciones que sean costo efectivas. Si usted ve esta gráfica, ustedes ven acá cómo yo tengo intervenciones muy costosas que pueden ser baja efectivas o muy efectivas. Sin duda, la mayoría de veces nos movemos en este punto, en donde tengo intervenciones arriba a la derecha en sus pantallas, como son más costosas, pero si son más efectivas, pues el sobrecosto, como les he mencionado, está amortiguado por esa situación. Y a partir de la costo efectividad, Pradeli, que es un cirujano que les mostré yo la semana pasada en la anterior conferencia, discúlpenme, cómo él ha evaluado mucho el omega 3 en los pacientes quirúrgicos, él encontró en el 2018 en este estudio, que era una estrategia de ahorrar costos, él mostraba cómo en los pacientes quirúrgicos en cuidado intensivo que estaban sin vía oral y que solo tenían una reducción, y solo estaban con una enteral, y esta enteral no daba el 80% de la nutrición, de las calorías, él empezó nutrición parenteral al cuarto día. Él se dio cuenta que disminuyó la deuda calórica en 2.320 calorías, y cuando se hizo esta análisis de dirección logística, encontró que por cada 1.000 calorías que yo a un paciente le dieran quirúrgico en cuidado intensivo, que estuviera sin vía oral o estuviera con baja ingesta enteral, tengo una reducción del 10% de la tasa de infección nosocomial. Es decir, la intervención es muy, muy efectiva, y para Europa en ese momento se ahorró casi 3.339 francos, que pueden ser 4.000 euros, que en este contexto pues ustedes ven que pueden ser casi $3.700 por paciente tratado. Es decir, la intervención es muy efectiva a los pacientes con deuda calórica que están en cuidado intensivo después de su posoperatorio, a los cuales suplementan con nutrición parenteral. Este es el diseño de costo-efectividad del estudio de Pradeli, y aquí se muestra pues todos los beneficios en dinero y en clinic, que muestran cómo se puede hacer realmente una reducción muy importante de la intervención. Por lo tanto, se puede afirmar a la luz de la literatura actual que el paciente quirúrgico que está con deuda calórica, si yo lo suplemento tempranamente con listas para usar, con nutrición parenteral lista para usar, y deuda calórica son pacientes que tengo sin vía oral, o que la ingesta por vía oral es muy baja porque están distendidos, porque están con náuseas, o porque están con enteral, pero el enteral no alcanza a darle todos los requerimientos calóricos. Esos pacientes son muy, muy bien beneficiados, son muy bien intervenidos cuando se les inicia nutrición parenteral suplementada con fórmulas listas para usar. Espero que el mensaje sea muy claro para que ustedes lo tengan. A partir de este estudio, entonces la doctora Correia en Brasil lo que hizo fue diseñar una estrategia a nivel Latinoamérica para mirar entonces cuál era la ganancia económica en pacientes en Latinoamérica, en donde se contempló Perú, Colombia, Ecuador, todos los países latinoamericanos, y se encontró no solo que hay una incidencia de alta malnutrición, que ustedes creo que la conocen, que ustedes ven el estudio publicado por, por este grupo latinoamericano, ahí está, hacen parte colombianos, peruanos, etcétera. Se dieron cuenta que la incidencia de malnutrición en nuestro medio es muy alta, y los pacientes que están sometidos a hospitalización prolongada en el cuidado intensivo están con deuda calórica por encima del 40%. Es decir, que un paciente quirúrgico en Perú, cuando pasa al cuidado intensivo, puede que no reciba sino un 10 o 20% de sus calorías en los primeros 5 días. Por eso la intervención en ellos es disminuir la deuda calórica a partir de iniciar de forma temprana una nutrición parenteral lista para usar, y se encontró en este modelo que si se hacía esa intervención, llegamos a tener un ahorro al menos de $10 millones en Latinoamérica en paciente intervenido. Este es el modelo que propone la doctora Correa, y miren, los números son bastante importantes, cómo se ayuda como hay un costo adicional por el paciente malnutrido en Latinoamérica cuando está en cuidado intensivo es de casi $6.000, y cuando está en piso o hospital normal está casi en $1.000. Y cuando yo lo intervengo, entonces yo lo que tengo es un ahorro. Miren cómo en la medida que yo le empiece nutrición parenteral de forma suplementada con listas para usar, alcanzo a tener un ahorro casi de $10 millones, y eso es un estudio bastante interesante. Entonces, hasta acá que tenemos, ustedes tienen pacientes con deuda calórica porque son pacientes quirúrgicos, y esos pacientes no llegan a las metas calóricas al cuarto día en el 40% de las veces. Aquí la solución es que ustedes piensen en empezar nutrición parenteral lista para usar. Otra parte importante en pacientes malnutridos
quienes no tengan una adecuada ingesta calórica, recuerden que casi el 60% de los pacientes quirúrgicos están malnutridos. Y por otro lado, si el paciente al cuarto día, después de una cirugía, no ha empezado vía oral o tiene una baja ingesta, tiene que empezarse a suplementar con nutrición parenteral. Tenemos claro que el aporte calórico hay que darlo por lo menos el 90% más de lo que se estimaba. La proteína hay que tenerla al menos en 1,3 o más. Recuerden que tenemos que dar lípidos con omega 3 en la mayoría de los pacientes quirúrgicos y glutamina se puede decir que en la mayoría de pacientes con cirugía gastrointestinal. La fórmula en este escenario, las ideales son las listas para usar. Vigilen el aporte de agua y cuando están dándolo por vía periférica, pues vigilen la osmolaridad de esta fórmula. ¿Qué beneficios encontramos? Que tenemos una disminución del déficit calórico y proteico, disminuimos la tasa de infección, disminuimos la mortalidad y reducimos costos. Es decir, el paciente quirúrgico se beneficia muchísimo de las listas para usar como tal. Yo les hablaba en la conferencia anterior que hay aspectos que como cirujano, así no hagamos soporte nutricional, nos debe interesar. Tenemos que tener claro que nuestro paciente está inflamado, que los pacientes necesitan terapia nutricional en algún punto de su posoperatorio y que esos pacientes cuando tengan parenteral deben llevar lípidos porque no se les pueden quitar los lípidos y esta fórmula de lípidos debe tener omega 6 y omega 3, pero debe tener al menos algo de omega 3, es decir, una fórmula de última generación. Lo que yo tengo que hacer como cirujano importante es que la dosis de lípidos no supere los 1,5 gramos y que la mayoría de las guías internacionales dicen que si su paciente está malnutrido, usted tiene que desde el preoperatorio nutrirlo. Si no puede hacerlo por alguna condición, en el posoperatorio inmediato debe iniciar intervención nutricional para que el paciente tenga un adecuado desenlace. Entonces, sobre este concepto, miren cómo yo empiezo a pensar en los pacientes. Yo tengo un paciente que necesita parenteral, yo tengo que anticiparme si va a ser por más de 2 semanas o menos de 2 semanas. Yo espero que esté sin vía oral de forma prolongada, tiene una pancreatitis, está en hilio o está con drenajes altos por zona nasogástrica. Entonces, si el paciente tiene una adecuada condición de nutrición, si tiene adecuados electrolitos, eso es una pregunta. La segunda pregunta que yo me hago es, ¿el paciente tiene alguna pérdida patológica, una ostomía de alto gasto, diarrea? Después paso a preguntarme si el paciente tiene una restricción de volumen. Y por último, me pregunto si el paciente tiene una lesión renal aguda. Si todas estas preguntas me salen de respuesta no, yo puedo empezar de entrada una fórmula lista para usar. Pero si el paciente tiene trastornos hidroelectrolíticos o peor aún, tiene unas pérdidas altas por ostomías o fístulas, de entrada yo pienso migrar de una vez a fórmulas listas, a fórmulas preparadas en central de mezclas. ¿Quién hace este abordaje? Pues el soportólogo, el grupo de soporte para que uno lo pueda tener presente, pero miren cómo siempre se propone que los pacientes se les pueda dar. ¿Qué hago yo con la fórmula? Yo sé que la fórmula viene ya preestablecida, entonces yo miro cuánta proteína tiene, qué relación tiene de proteínas, de calorías, de proteínas, gramos de nitrógeno, para mirar si es una fórmula adecuada para un paciente en estrés. Y como siempre hemos resaltado en estas 3 conferencias, lípidos diarios, pero qué tipo de lípidos tiene. Y por último, cuántas calorías y cuánto aporte de agua. Miren cómo la mayoría de guías dicen que usted los pacientes en cirugía colónica, en pancreatonectomía, en gastrectomía o en esofagectomía o en cirugía bariátrica, aunque no hay muchas guías, sí dice, si usted al cuarto día al paciente no lo tiene con vía oral, empiece nutrición parenteral periférica. Tenemos las fórmulas para hacerlo y se reduce de forma muy importante la deuda calórica. ¿Cómo lo hacemos? Pues yo tengo que mirar, hay que darle nutrición parenteral periférica, sí, es una buena alternativa porque evita un central y esto va asociado con las guías de ERAS. Puedo tener al paciente con algo de suplemento o vía enteral sin que el paciente tenga una deuda calórica y es mucho menos invasivo. ¿Cuándo la debe recibir? Cuando no tenemos un adecuado aporte calórica y se puede implementar desde el preoperatorio hasta en el postoperatorio y lo mejor es que ustedes utilicen fórmulas listas para usar que ya vienen preparadas, es decir, las del mercado. Aquí, como les digo, utilizamos entonces las que ya vienen preparadas. En el paciente quirúrgico siempre piensen que en la fase de rehabilitación, en el postoperatorio temprano, tienen que pensar que si el paciente no tiene buena ingesta de vía oral o la ingesta por vía enteral es baja, se beneficia completamente de forma temprana de empezar la nutrición parenteral por forma suplementada con fórmulas listas para usar. Puede ser periférica o puede ser central según la condición del paciente. Y usted lo que se pregunta es, todo paciente que está programado para cirugía mayor gastrointestinal, ¿tiene alteraciones metabólicas o nutricionales? Si sí las tiene, ese paciente tiene que recibir una intervención nutricional preoperatoria.
Si esa intervención, ¿por dónde se la hago? Yo tengo que preguntarme si puedo llegar a las metas con vía oral o con enteral. Si no puedo hacer eso, yo tengo que pensar entonces en una central. Si las calorías son muy altas, me voy a vía central de parenteral, perdón. Aquí lo que hago yo es, me pregunto si puedo tener calorías de forma adecuada. Si no se puede calorías adecuadas por vía periférica, pienso en un central y si no, me quedo con una vía periférica. Y esos pacientes se benefician entonces de adecuadas cosas. Miren ustedes cómo la literatura está inundada de cómo los pacientes pacientes quirúrgicos que están suplementados con lípidos que tengan omega 3 de origen animal, de aceite de pescado, esta revisión es temática publicada en el 2018 en pacientes con postoperatorio de cirugía gastrointestinal, esófago, estómago y páncreas, lo que mostró fue que los pacientes sometidos a nutrición parenteral, tanto con glutamina como con omega 3, tenían una mejoría en la respuesta inflamatoria, pero también mejoraban los desenlaces entendidos en menos hospitalización y menos infección. Y este último metaanálisis publicado hace un año y medio más o menos, muestra cómo si se preguntaban si la inclusión de los omega 3 a partir de aceite de pescado eran beneficiosos en el postoperatorio de cirugía hepática y este metaanálisis encontró que sí, que los pacientes sometidos después de una hepatectomía o trasplante hepático de forma temprana a parenteral con omega 3 tenían mejores desenlaces en términos de hospitalización e infección. Entonces, para terminar, y terminamos nuestra última conferencia, recuerden que las fórmulas listas para usar son de dos tipos, tengo central y periférica. Yo tengo que escoger entonces que el paciente quirúrgico que necesita, cuánto tiempo, si es menos de 7 días voy por una periférica, si es un paciente que tiene algo de ingesta por vía oral, una periférica, y si no me voy por una central. Lo que hago es mirar los componentes, evalúen el aporte de agua, evalúen el aporte de carbohidratos y de proteína, y los lípidos recuerden que siempre deben llevar lípidos, debe llevar omega 3 y la dosis va de 0,7 a 1,2 gramos como tal. Y el omega 3 es el principal hemonutriente del paciente quirúrgico, mejora respuesta inmune y mejora desenlaces como tal. Entonces, con esto damos por terminado nuestro ciclo de conferencias y claramente nos quedamos pendientes de cualquier pregunta que surja en este momento.